Buen día a todos, espero que se encuentren bien en estos largos días que hemos estado encerrados. Eh, bueno, igual tenemos que continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, de igual manera continuar con el desarrollo del ciclo de la materia de gestión de bases de datos 3. Eh, Antes de empezar con la clase que nos compete el día de ahora, quiero mencionarles que para las próximas semanas está programado la semana de parciales, así que les pediría que estén pendientes de la plataforma porque yo les voy a publicar la metodología a través de la cual vamos a hacer el proceso de evaluación. También comentarles que solamente hemos desarrollado un laboratorio, así que falta hacer una segunda evaluación. Yo esperaría poderla colocar este fin de semana para que ustedes la desarrollen. Igual va a ser una evaluación que corresponde a ejercicios de las clases que hemos estado viendo en estos últimos días. La última clase que tuvimos hablamos un poquito acerca del proceso de optimización. Hablamos la manera correcta en que nosotros podemos eh, hacer mucho más rápido las consultas y aprovechar la velocidad y los recursos que tenga el servidor donde esté almacenado nuestro MariaDB o nuestro MySQL. Vimos la capacidad que tiene el MySQL de acelerar la obtención de resultados, por supuesto haciendo buen uso de índices, de llaves primarias, de índices comunes. Hablamos también en aquel entonces, si se recuerda, de la utilización de los índices full text, que era otro de los temas muy importantes en la parte de MySQL. Los índices full text nos ayudan a acelerar también procesos de búsqueda y obtención de datos cuando son cadenas de caracteres un poco más grandes. Este día quiero que toquemos un tema un tanto delicado, muy importante y que un gestor de bases de datos debe conocer a plenitud. Quiero que hablemos un poquito acerca de la seguridad en las bases de datos en MySQL o MariaDB. Eh, ¿Por qué es importante la seguridad de las bases de datos? Yo siempre les he mencionado que en nuestro caso, cuando trabajamos en el área de gestión de información o gestión de bases de datos, básicamente lo que manipulamos es información, son datos, y que los datos para las empresas, para muchas o si no todas las empresas, representan dinero. Ese dinero que si digamos alguien tiene acceso a esa información, podría ocasionarle serios daños a la empresa. Entonces, en alguna medida debemos de considerar el hecho de que la protección de esos datos para una organización es muy importante. ¿Y de quién es la responsabilidad en ese caso para la parte de las bases de datos? Es principalmente nuestra, es principalmente del gestor de bases de datos. Él es el que se va a encargar de estar monitoreando los accesos a cada uno de los recursos que nosotros tengamos dentro de nuestra base de datos. Así que vamos a empezar a hablar acerca de este tema. Es un tema muy importante y muy amplio. Por supuesto, vamos a hablar ahorita un poco de teoría, de cosas que debemos de conocer, y ya después nos vamos a enfocar en la práctica para que veamos cómo se hace el proceso de otorgar los permisos y cómo nosotros podemos ir verificando qué usuarios tienen acceso a nuestra base de datos y qué tipo de permisos son los que nosotros les hemos otorgado. En este caso, para hablar un poquito acerca de este tema, vamos a mover acá la presentación un poco. Para hablar un poquito acerca del tema, ¿quién es el responsable directo de la parte de la administración de las bases de datos? El responsable, el administrador de las bases de datos es directamente la persona que se encarga de otorgar los permisos y de administrar los permisos dentro de una base de datos. Es el que
el que determina cuál es la manera adecuada en que cada uno de los usuarios que tengan acceso a la información pueda tener acceso a los diferentes recursos. Él da las autorizaciones necesarias, otorga un nivel de permisos adecuados dependiendo de las características que tengan los accesos que vayamos a manejar. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la parte de la seguridad de las bases de datos, hay dos modelos con los cuales normalmente trabajamos. Hay dos tipos de seguridad que debemos de enfocarnos. Una es la seguridad externa y la otra es la parte de la seguridad interna. Cuando hablamos de la seguridad externa, la seguridad externa es la protección contra ataques que tengamos al lado del servidor procedentes de conexiones a través de la red. Nosotros por el momento lo único que hacemos es encender nuestra máquina virtual y a través de la consola establecemos una conexión local directa al servidor. Entonces ahí la seguridad está digamos ya limitada porque nosotros lo hacemos a nivel local. No hemos probado todavía conectarnos desde otra computadora o aún así conectarnos desde una máquina externa de manera remota a través de otro servidor que se encuentra en otro lado del mundo. Entonces, la parte de la seguridad externa básicamente se corresponde a eso, a que nosotros podamos determinar cuáles son las conexiones entrantes que vamos a tener a nuestro servidor y la manera en que esos clientes van a tener acceso a nuestras bases de datos. Si se recuerdan, al inicio del ciclo empezábamos a hablar que en el caso de MariaDB o en el caso de MySQL utilizan un puerto de conexión que es la puerta de enlace a través de la cual recibe peticiones MySQL. El puerto era el 3306. Entonces, este puerto lo que hace es recibir todas las peticiones que nosotros hagamos a través de un cliente, a través de una conexión de un cliente. Entonces, este es el puerto que debemos de proteger. Hay muchas maneras de hacerlo. Alguien podría decir, pues, me puedo olvidar por completo de la seguridad dentro de MySQL y enfocarme, por ejemplo, en hacer bloqueos de puertos a través de un firewall. Yo podría decirle, puedo instalar un firewall interno o externo en mi servidor o en el lado de la red y, por ejemplo, bloquear el puerto 3306 al público en general y permitir entradas a máquinas específicas. Pero ¿qué pasa con esas entradas a máquinas específicas en puertos específicos? Que si, por ejemplo, nos olvidamos de la seguridad en el lado de MySQL, podría ser que un usuario cualquiera con privilegios de administrador, por ejemplo, pueda entrar a nuestra base de datos y empezar a hacer cosas que no deben. Entonces, también debemos de pensar en la parte de la seguridad, tanto en el lado del firewall de la red como también en el lado de MySQL. Son dos aspectos importantes a considerar. ¿Qué es cómo es que funciona en ese caso la parte de la autenticación, si le vamos a llamar así, o cómo hace la máquina para poder hacer un proceso de validación? Cualquier usuario que intente conectarse a nuestra base de datos debe de proporcionar un nombre válido y una contraseña, si nosotros así lo configuramos, para que pueda tener acceso a la información que nosotros tenemos almacenada dentro de nuestro servidor. Cada usuario que nosotros intentemos utilizar dentro de una red debería de tener los accesos ya configurados en MySQL y a través de eso realizar lo que se le conoce como un inicio de sesión. Cuando nosotros nos conectamos desde la consola, básicamente lo que hacemos es crear una sesión y con ese usuario validado nosotros tenemos permisos a los recursos que se nos hayan otorgado. Y en este caso nosotros lo hacemos desde la consola, pero podría ser que los permisos sean otorgados a través de, por ejemplo, una aplicación en Java o una aplicación web que necesite conectarse a la base de datos. Entonces, estas aplicaciones también lo van a hacer en base a un usuario y una contraseña que nosotros le otorguemos. Ese va a ser como la llave principal para poder tener acceso a nuestra aplicación. De ahí debemos de mencionar un poco
¿Cómo se hace el proceso de validación de permisos? Una cuenta que inicia sesión, dentro de MySQL, una cuenta de usuario, es la que se utiliza para poder, digamos, controlar cada una de las actividades, y de hecho nosotros podemos llevar, por ejemplo, un registro de cada uno de los procesos que realiza este usuario dentro de nuestra base de datos. Por cada vez que este usuario con esta sesión única realiza procesos en el servidor, ahí se puede determinar, por ejemplo, qué cosas son las que puede realizar. Y una cosa muy interesante que debemos de considerar es que el usuario como tal establece una conexión con el nombre y la contraseña, pero eso no significa de que sea una conexión única. Yo puedo con ese mismo usuario y con esa misma contraseña establecer otra nueva conexión, ya sea de la misma máquina o de una máquina distinta. O sea, la cantidad de sesiones que pueda hacer dentro del servidor no está limitada por el usuario mismo. El mismo usuario puede conectarse 1000 veces, por ejemplo, o establecer 300 conexiones y hacer procesos diferentes. Pero cada vez que se conecta establece un ID de conexión única, que es el que identifica la sesión como tal. ¿Se recuerdan cuando estuvimos haciendo el ejercicio de transacciones que colocábamos dos ventanas y en cada una de las ventanas habíamos realizado una sesión con el usuario root? Entonces, aunque el usuario era el mismo, estábamos usando root en ambos lados, pero las sesiones se diferencian y cada proceso que nosotros hacemos en una sesión o en otra son totalmente separados. Entonces no se mezcla la información. De hecho, por ejemplo, cuando usamos variables en MySQL, también debemos de considerar que las variables existen o permanecen sobre la sesión. Fuera de la sesión ya no son accesibles, a no ser que nosotros las definamos como variables globales. Pero de lo contrario son variables que nada más funcionan dentro de la sesión. Así que aunque yo tenga un usuario y pueda establecer 100 conexiones, cada conexión tiene un identificador único o un proceso único dentro de la base de datos. ¿Cómo funcionan los permisos o cuáles son los niveles de permisos que otorga en ese caso MySQL? MySQL tiene de hecho una base de datos que se llama así, se llama MySQL. Cuando ustedes entran con un usuario root, la van a poder notar que ahí existe o se muestra esa base de datos MySQL y valida los permisos a través de 5 tablas principales. Este es, digamos, como el nivel en el que se va comparando cada uno de esos procesos. Por ejemplo, existe la tabla user, ya la vamos a ver más adelante cómo está compuesta, pero existe la tabla user, que esa contiene el listado de todos los usuarios que están almacenados y que tienen permiso de acceso a nuestra base de datos. Si yo, por ejemplo, creo un usuario en la tabla user y ese usuario ya no está registrado en el resto de tablas que ustedes ven ahí, entonces ese usuario tiene permisos a todas las bases de datos que están dentro de nuestro sistema, si así lo decidimos. Si por el contrario, por ejemplo, yo creé el usuario, pero ese usuario quiero darle permisos específicos a una tabla, a una base de datos específica, entonces el permiso se va a otorgar dentro de la tabla que se llama DB. En la tabla DB yo le voy a decir a este usuario solamente le puedes dar permisos a esta base de datos. Yo puedo tener 20, 30 bases de datos en mi servidor, pero de esas probablemente el usuario solamente necesite tener acceso a una, 2 o 3 bases de datos. Entonces yo voy a crear el usuario y además de eso en la tabla de B le voy a decir a qué bases de datos específicas él va a poder tener acceso. Si dentro de la base de datos existe una gran cantidad de tablas y yo aún así quiero limitar más el acceso y decirle que debe de tener permisos a una tabla específica, entonces en el siguiente paso es la tabla que se llama Table Private. Esa tabla determina en específico valga la redundancia, a qué tablas de la base de datos el usuario va a tener permisos. Entonces yo puedo empezar de manera jerárquica el usuario, luego la base de datos y luego especificar la tabla específica. Y en esa tabla específica todavía podemos ser más restrictivos y decirle que tenga acceso a columnas específicas. Esas columnas específicas ya son los campos que nosotros podamos determinar. De esa manera, por ejemplo, nosotros podemos crear un usuario que permita, por ejemplo, nada más hacer un update a un campo específico y el resto quede totalmente bloqueado. Un campo que se llame estado, por ejemplo, podría ser una opción.
Entonces ahí está determinado dentro de la tabla que dice Table Private, está la tabla específica, y dentro del Column Private está el campo específico al que yo le voy a dar acceso o al que yo le voy a otorgar acceso. Y por último se encuentra la parte del host, que eso ya son conexiones específicas desde computadoras específicas. Yo puedo otorgarle permisos a un usuario para que pueda conectarse desde una computadora específica o computadoras específicas o una red específica. O sea, yo puedo ampliar el rango a través del cual se pueda conectar. Entonces, esa es la manera en cómo vamos a manipular los permisos dentro de MySQL. Vamos a partir primero de del usuario, la base de datos, la tabla, la columna y pues el último que sería el host. Por último hablamos acerca de los privilegios de tipo administrativos que se aplican a las operaciones que se administran el servidor o la capacidad de un usuario de conceder esos privilegios. En nuestro usuario que permite hacer procesos administrativos de creación de usuarios, de otorgación de permisos, es el usuario root. Se recuerdan que cuando instalamos, de hecho, MySQL en la primera clase que tuvimos de este ciclo, aprendimos que al momento de hacer la instalación, MariaDB nos pregunta si nosotros queremos otorgarle al usuario root permisos de acceso remoto. Y en ese momento dijimos de que se los íbamos a denegar, que se los íbamos a quitar, por el hecho de que el usuario root debería de ser un usuario que se utilice nada más para privilegios administrativos. Por lo tanto, las conexiones solamente deben de ser locales y por ninguna razón debería permitirse el acceso al usuario root desde una máquina remota. Sería un grave error de seguridad que nosotros nos conectemos a MySQL desde una máquina remota haciendo uso del usuario root. Así que ahí es parte de las cosas que debemos de considerar, aspectos de seguridad que debemos de tomar en cuenta. En el caso de la gestión de los privilegios, hay dos comandos específicos que son los que vamos a ver el día de ahora, que son los que se encargan de otorgar y eliminar permisos. Uno es el comando grant y el otro es el comando revoke. Con estos dos comandos es que vamos a estar ya sea creando usuarios, otorgando permisos y en el caso pues eliminando permisos si fuese necesario. Para eso pues ya nos vamos a ir a la parte práctica para que veamos cómo vamos a realizar este proceso. En esta parte práctica yo siempre voy a utilizar PuTTY para que pueda tener dos ventanas y pueda ser un poquito más grande la letra y ustedes puedan observar mucho mejor qué es lo que estoy realizando. En este caso yo tengo aquí dos máquinas virtuales abiertas para que vean, para que simulemos la conexión entre dos computadoras y veamos cómo funciona la parte de los permisos. En este caso, por ejemplo, tengo acá esta que es una de las máquinas virtuales que casi no tiene información. Creo que esta no le he instalado absolutamente nada. Lo que quiero ver es la IP, así que le voy a poner un IP address. Si ustedes quieren ver, a realizar esta práctica, pues podrían clonar la máquina virtual que actualmente tienen y volverla a recuperar para tener una segunda máquina virtual y así establecer una comunicación entre una y otra. Podrían hacerlo. O en su defecto instalar otra máquina virtual desde cero para tener dos sistemas operativos, dos máquinas virtuales donde podamos hacer el ejercicio que queremos desarrollar este día. Empecemos por, esta es la máquina, si se dan cuenta tiene la IP 192.168.0.11 que es la que yo voy a utilizar y tengo la otra máquina virtual acá, esta es la que hemos estado usando en clases, esta tiene la 192.168.0.13, entonces a esas es que yo voy a establecer comunicación haciendo uso del comando PuTTY. Una era la 11 y otra era la 13. En el caso de PuTTY, si se recuerdan, es un programa de acceso remoto haciendo uso del protocolo SSH.
así que esperaría que lo estén usando. 192, 168, 0.13. Vamos a entrar a la principal ahorita. El puerto a utilizar es el puerto 22. Ahí vamos a entrar con root. Alguien me podría decir, por ejemplo, o podría en ese momento alegar que de hecho con este proceso que estoy realizando realmente estoy estableciendo una conexión remota a MySQL haciendo uso del usuario root, pero no sucede así. O sea, yo con PuTTY lo que hice fue conectarme al servidor y ahora en el servidor ya estoy operando de manera local. PuTTY lo que hace es permitirme operar MySQL como que si yo estuviera dentro del servidor como tal físicamente. Así que pues no es que realmente yo esté utilizando MySQL de manera remota. Y vamos a poner esta ventanita por acá y ahora vamos a abrir una nueva. Y este sería la 192.168.0.11. Acá le damos Open. Esta como es primera vez que me conecto, me aparece esa ventanita. Le vamos a dar clic en sí. Y mismo vamos a conectarnos con root. De hecho, esto que estoy haciendo acá, que es conectarme con root a través del protocolo SSH, sí es un error de seguridad. Yo debería de haber configurado mi sistema operativo CentOS para que root como usuario del sistema operativo no pudiese conectarse de manera remota. Pero ahorita como no estamos en una clase de Linux o en una clase de seguridad de los sistemas operativos de ese tipo, pues entonces lo vamos a dejar de esa forma. Bueno, ya tenemos las dos ventanas. Quiero que noten, vamos a ver si podemos hacer esto más grande. Quiero que noten que la ventana del lado izquierdo, esa ventana es la que vamos a utilizar en este momento para, ahí lo tenemos, es el que vamos a utilizar para trabajar con MySQL. Y la ventana que está en el lado derecho es el otro servidor con la cual nos vamos a conectar de manera remota. O sea, son una y otra. De hecho, esta que tenemos acá no tiene nada, no tiene MariaDB funcionando. Bien, vamos a trabajar ahorita en el lado izquierdo. Creo que vamos a hacer un poquito más grande la letra para que se vea mejor. La tenemos de tamaño 16 y en negrita. Así pueden notar sin problemas lo que estamos escribiendo. Ahí está un poquito más grande. Vamos a reducir así. Así. Y esta, pues igual, la vamos a hacer un poquito más grande. Tamaño 16 y en negrita. Esta es una grande. Vamos a hacerla más pequeña para tener las dos ventanas. Ok, creo que ahí sí ya pueden leer mucho mejor. Bien, primera parte en la que nosotros establecemos la conexión. ¿Se recuerdan la forma de validar MySQL las conexiones a la base de datos? Es a través de una sesión que nosotros establecemos haciendo uso del comando MySQL. Luego le ponemos un "-h", ¿se recuerdan? Y ahí le establecemos, por ejemplo, a qué servidor
o a qué host, la H viene de host, a qué host yo me quiero conectar. Y aquí hay varias variantes. Yo puedo establecer, por ejemplo, acá una IP privada, una IP pública, o puedo utilizar localhost, por ejemplo, para establecer que me quiero conectar a mi máquina local, o puedo utilizar un nombre de dominio que permita resolver esa dirección. Entonces, en este caso, ahorita yo le voy a colocar localhost. Localhost, vamos a poner el menos -u y el usuario, que le digo con qué usuario me voy a conectar, y menos -p para indicarle de que pues debe de solicitar el password para poder establecer la conexión. Y aquí pues ponemos nuestra contraseña maestra. Ya tenemos listo nuestra conexión. Déjenme hacerlo un poquito más pequeño. Así. Listo. Entonces empecemos a analizar en este caso las tablas que tenemos, las bases de datos, perdón, que tenemos disponibles. Entonces le ponemos show database. Show database. Le damos enter. Y ahí van a notar que nos aparecen, bueno, la que hemos estado utilizando durante la clase, que es la base de datos almacén, la base de datos bancos, MySQL, Performance Chain, recursos y registro académico, que creo que es las que hemos estado creando durante las prácticas. Pero la que nos interesa en este momento es la base de datos que se llama MySQL. Yo les decía, los permisos los tiene estructurados MySQL justamente en esa base de datos. No solamente están ahí los permisos, hay otras cosas que también podemos encontrar en la base de datos MySQL, pero ahorita nos vamos a enfocar principalmente en la parte de permisos. Entonces vamos a poner en uso esa base de datos. Ponemos use MySQL y examinemos ahora cuáles son las tablas que tiene disponibles. Entonces le ponemos show table. Y vean que ahí aparecen todas estas bases de datos, todas estas tablas, perdón. La que dice column debate, que es la que hablábamos al inicio, la que dice db, event, function, general load, perdón, help, host, plugin, proxies, servers, slow, table private, timesome, que son las horarias. Vayámonos por partes, vayamos examinando tabla por tabla y empecemos primero por la tabla user para ver cuál es el contenido o la estructura que tiene la tabla user. Usamos el comando de script y le ponemos user y bueno, ahí nos apareció un tanto desordenado. Vamos a hacer que nos aparezca un poquito más ordenadito. Recuerden de que yo puedo hacer que MySQL tabule de manera diferente los datos utilizando, en lugar del punto y coma, utilizando la diagonal G. Entonces, para la diferencia que me muestra un poquito más ordenadito la información. Entonces, esta es digamos, la estructura que tiene nuestra base de datos, que se llama, en este caso, la base de datos que se llama user. Vamos a irnos hasta el principio para que veamos qué es lo que tenemos desde el principio. Vamos a hacer quizás esta ventana más grande para que podamos abarcar más información mientras no establecemos todavía la conexión. Por acá empezamos el script. Nuestro primer campo que tiene esta tabla se llama, de hecho, host de tipo char. Y bueno, ahí dice que es una llave primaria. Luego tenemos el campo user. Luego, seguido de eso, tenemos el campo password, el select private, el insert private, el update private. Y quiero que noten algo. En este caso, por ejemplo, tenemos primero el host, luego es el user, luego es el password y luego la opción que dice select private, y ese select private es un campo de tipo enum que solamente almacena dos valores, que es un no y un yes.
Tenemos el campo insert private, que también es un enum que almacena un no y un yes. Si deducimos, básicamente ahí, ¿qué es lo que almacenamos? Permiso. Con ese no y yes, yo le puedo decir, por ejemplo, si un usuario específico tiene permisos de selección de registros o permisos para utilizar el comando select. Si tiene yes, entonces puede hacerlo. Si tiene no, pues entonces está limitado. Entonces, ahí vamos a encontrar, de hecho, hacia abajo toda una cantidad de campos que tienen que ver básicamente con la parte de los permisos. Ahí está el delete, el create, está el process, el file private, etcétera, etcétera. Pero veamos, ese es para ver la estructura de la tabla. Veamos qué es lo que contiene en cuanto a registros. Ponemos un select. Como son demasiados campos, vamos a mostrar algunos campos específicos. Vamos a mostrar el campo host, el campo user, el campo password, el campo select. Teníamos uno que se llamaba select-preview, coma, el campo insert-preview, from, y la tabla que en ese caso sería users. Vamos a ver qué nos devuelve esta consulta. User, perdón. Y ahí tenemos la consulta. ¿Qué nos devolvió? Dice que tenemos, de hecho, el usuario se llama root. El password, si se dan cuenta, pues nuestro password es católica, pero ahí no está puesto como católica. De hecho, está encriptado, usa un hash, se le conoce a eso, un hash para poder encriptar la contraseña y así, por ejemplo, alguien que tenga acceso a esta base de datos no pueda fácilmente adivinar qué es lo que tenemos ahí. Además de eso, bueno, en el caso del select private y el insert private, que son los dos campos adicionales que le coloqué, si se dan cuenta, tiene la palabra yes en ambos lados. Eso significa de que el usuario root tiene permisos. Ahora me dirán, ¿por qué está 3 veces? Sí, básicamente el usuario root es uno, pero ¿por qué está puesto 3 veces? Porque tiene, si nosotros quisiéramos, tiene permisos distintos para 3 hosts diferentes. En el caso de que usemos localhost, tiene ciertos permisos. En el caso que utilicemos el 127.0.0.1, ese es el mismo localhost, también podría tener otros permisos. Y en el caso que utilicemos el 2.2.1, que también es el localhost, solo que es en IPv6, también podría tener permisos totalmente diferentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí se me ocurre? Digo yo, pues no, solamente quiero tener un registro, entonces voy a borrar el que dice 127.0.1 y el 2.2.1. ¿Cuál sería el problema de hacer ese proceso? Que si en algún momento nosotros intentamos conectarnos haciendo uso del comando MySQL-h y le ponemos 127.0.0.1, me va a bloquear porque probablemente lo elimine de esta lista. Bien, ya tenemos puesto ahí la tabla que vimos, que es la tabla user, pero también veíamos que había otra tabla. La otra tabla que teníamos era la tabla DB. Entonces vamos a ponerle un script DB. Y ahí tenemos la tabla, también la tabla DB, que esa tiene el campo host, el campo DB, el campo user, el campo select private, insert private, update private, delete private, create private, drop, gram, etcétera, etcétera, etcétera. En un documento que les voy a subir a la plataforma, ahí les voy a colocar una descripción de lo que significa cada uno de esos campos y qué permisos son los que realmente otorgamos. De hecho, si se dan cuenta, casi todos los campos son de tipo yes o no. ¿Cuál es la diferencia entre la tabla DB y la tabla user? Vamos a compararla para que vean cuál es la diferencia. Si básicamente se ve que tienen los mismos campos. Pues si empiezan a revisar un poco, la diferencia al inicio es que el campo, la tabla user solamente tiene los campos host, user y password, y de ahí lo que le sigue son los diferentes permisos que podemos otorgar. Adicional a eso, pues van a encontrar una gran cantidad de campos adicionales que tienen que ver con permisos de administrador.
Sin embargo, la tabla DB, que es la otra que tenemos acá, se le agrega un campo adicional, que es el campo DB. Tenemos host, DB y user. Entonces significa de que a usuarios específicos de ciertos servidores o hosts o máquinas específicas, yo le puedo otorgar permisos específicos a una base de datos. Así que esto puede ser mucho más diversificado, porque puede hacer que, por ejemplo, el mismo usuario conectado desde una máquina X puede tener ciertos permisos a ciertas bases de datos. Y ese mismo usuario conectado desde una máquina Y puede tener permisos a otra base de datos distinta. Ahí depende de las necesidades que nosotros tengamos al momento de otorgar esos permisos. Esta base de datos, si no me equivoco, creo que ahorita no tiene nada. Si le pongo select asterisco from DB, van a notar que ahorita pues no hay ningún registro colocado, no tiene ningún registro porque de hecho todavía no hemos otorgado. El único usuario que tenemos acá es el usuario root y el usuario root tiene permiso a todo. ¿Qué significa? Que si como el usuario root solo está en la tabla user y ya no está en la tabla DB, entonces los permisos están ligados con lo que se le haya puesto en users. Si ahí le pusimos select, significa que tiene permiso de seleccionar para todas las bases de datos. Esa es la diferencia. Bien, después de la tabla DB seguía la otra tabla que era, perdón, es de script. La otra tabla que era la tabla table private. Vamos a ver cuál es el contenido de la tabla tables. Tables private. Vean, esta tabla tables private tiene todavía campos diferentes. Empieza, por ejemplo, con host, con db, con user y luego el table name, que es donde nosotros ya le vamos a especificar el nombre de la tabla a la cual le vamos a conceder permisos. Y luego más abajo tiene un gramtor, que es un campo de tipo shard, y el table private con un set para los permisos que le podemos otorgar. Explicarles a estas alturas qué significa un campo de tipo set, pues creería que está de map. Pero básicamente ahí ya tenemos los permisos que podemos otorgarle. De igual manera, les decía que teníamos la tabla que se llama columns private, que si se dan cuenta, columns private tiene el host, el db, el user, el table name, el column name, la fecha en que se otorgó el permiso y los tipos de permisos que le podemos otorgar, que básicamente a un campo solamente podemos otorgarles el permiso de select, insert, update y reference. Delete no, ¿verdad? Porque cuando usamos el comando delete no borramos campos específicos, sino que cuando usamos el comando delete borramos registros por completo. Entonces no existe el permiso de tipo delete. Y por último, el último permiso que nos resta por revisar es el de la tabla que se llama host. Y la tabla que se llama host, de igual manera ponemos host a la base de datos a la que vamos a tener acceso y todos los selects, todos los permisos que le podemos otorgar directamente desde un host. Este nos va a servir para, por ejemplo, limitar permisos a una base de datos desde una máquina específica como tal. Bien, con eso ya puesto, empecemos ahora a ver cómo hacemos para crear los usuarios. Vamos a empezar a crear algunos usuarios y me voy a estar saliendo de MySQL para que vayamos probando cómo funciona, porque esa es la idea. Bien, el comando que se utiliza para crear usuarios y para otorgar permisos a usuarios, hace ambas cosas. En este caso, por ejemplo, el único usuario que tenemos es el usuario root. Entonces, a partir de ahí, el comando que se utiliza para crear usuarios y otorgar permisos se llama gram. Así. Y después del comando gram, lo siguiente que le vamos a colocar, el siguiente parámetro que le vamos a agregar es los permisos que le vamos a otorgar a ese usuario.
los permisos pueden ser, por ejemplo, yo le puedo colocar permisos de seleccionar, coma, permisos de actualizar, coma, permiso de, bueno, tenemos de seleccionar, actualizar, de borrar, sería delete, o permiso de insertar. ¿Okay? Esos son los permisos que yo puedo agregar. O si, por ejemplo, yo quiero agregarle todos los permisos básicos, estamos hablando de 2 permisos básicos nada más, entonces puedo sustituir todo eso por la palabra all. Y con eso yo le estoy diciendo que ese usuario que yo voy a crear tiene permisos de seleccionar, de actualizar, de insertar y de eliminar. ¿Okay? Más los permisos de crear tablas, de modificar tablas, son los permisos básicos, por eso se llama Grand All. Si yo quiero crear un usuario tipo administrador, entonces existe otro privilegio adicional que se puede otorgar. Bien, ahora, después de haber puesto ese Grand All, ahora debo de usar el parámetro OM para decirle sobre qué base de datos va a tener ese permiso. En este caso aquí tenemos la base de datos que se llama almacén. Bien, yo podría hacer esto. Si yo quiero crear un usuario que tenga permisos a todas las bases de datos, entonces utilizo el asterisco punto asterisco. Entonces con eso le estoy diciendo, otórguele todos los permisos básicos al usuario que voy a crear para todas las bases de datos y para todas las tablas de esas bases de datos. ¿Okay? Por eso le ponemos asterisco punto asterisco. Pero como en este caso yo quiero hacer específico el permiso, lo quiero hacer sobre la base de datos almacén. ¿Okay? Aquí tenemos la base de datos almacén, punto, y después le puedo decir a qué tabla específica yo le quiero otorgar el permiso. O sea, aquí podríamos desde el principio, por ejemplo, decirles que a la tabla que tiene permiso es a la tabla clientes. ¿Okay? Entonces, ese usuario, cuando accese, solamente va a poder manipular la información de la base de datos almacén y de la tabla clientes en específico. Pero si queremos que tenga acceso a todas las tablas, entonces sustituimos eso por un asterisco. Entonces ahí le decimos que es a la base de datos almacén y a todas las tablas. ¿Okay? Luego, después de eso, le decimos to cómo se va a llamar el usuario, cómo es el nombre del usuario que vamos a crear en este momento. Para cuestiones de práctica, yo le voy a poner user1 para llevar un control de los usuarios que vamos a ir creando. Yo le voy a poner user1. Pero en el caso de los usuarios, cuando nosotros nos intentamos conectar tanto en Linux como en el caso de MariaDB, tienen el formato de un correo electrónico. Debe de ir, en este caso, el nombre del usuario, arroba, y el dominio, o la IP, o lo que nosotros queremos colocar. Es similar el formato. Entonces acá debemos de colocar arroba, y luego decirle el nombre del dominio o el nombre del host desde donde se va a conectar. En este caso yo le voy a poner localhost. ¿Qué significa? Que el usuario que actualmente yo voy a crear solamente, bueno, de hecho se va a llamar user1 y solamente se va a poder conectar a nivel local. Si yo tengo abierto el puerto 3306 y el firewall me permite establecer conexiones a través de ese puerto e intento hacerlo con este usuario que sería el usuario user1 desde otra máquina cualquiera, no me lo va a permitir porque desde acá dentro de MySQL yo estoy limitando que el usuario ese específico solamente lo puede ser a nivel local. Y después, pues lógicamente nos hace falta colocar la contraseña. En este caso le ponemos identified by. ¿Okay? Y aquí le ponemos entre comillas nuestra contraseña maestra, que sería católica. Y ahí le colocamos el punto y coma y le damos enter. Ups, dice que tiene un error y lo escribí mal. Está mal escrito. Identified by católica. ¿Listo?
Ahí ya tenemos creado el usuario. Veamos ahora qué es lo que logramos con este proceso. Vamos a ver, aquí creo que teníamos un select que podemos utilizar. Este select. ¿Se acuerdan que le pusimos todos los permisos? Entonces veamos qué hicimos en la tabla user. En la tabla user ahora ya existe un usuario que se llama user1. Pero si se dan cuenta, bueno, el password, como es católicas, es igual que el de root. Pero si se dan cuenta, donde dice select private e insert private, aquí está como no. Y sin embargo, nosotros le pusimos el parámetro all. ¿Por qué aparece como no? Porque los permisos para este usuario están limitados en la tabla de B. En la tabla de B, yo le voy a poner aquí otra vez el mismo select, solo que en lugar de ponerle user, le vamos a poner db, y en lugar de colocarle acá el password, le vamos a decir que me ponga el db. Y vean, ahí ya tenemos, esto es en la tabla de B. En la tabla de B tenemos el host, que en este caso, el usuario al que le estoy otorgando permiso se llama user1, desde una máquina que es la localhost hacia la base de datos que se llama almacén, y los permisos únicos que tiene es el select private y el insert private. Bueno, de hecho, si quieren lo vamos a mostrar todo para verlo más específico, porque le pusimos el all para ver qué permisos fueron los que le otorgamos con el all. Le ponemos asterisco y para que lo podamos ver bien, ahí se ve todo desordenado. Vamos a cambiar el punto y coma y le vamos a colocar diagonal G. Bien, veamos ahora si ya se vemos ordenadito. Dice que el campo host tiene localhost, la base de datos es almacén, el usuario se llama user1, y vean los permisos que le otorgamos. Los permisos que le otorgamos son de select, insert, update, delete y create, que están en yes, el drop está en yes, pero el grant private, que es el privilegio para un superusuario, está en no se lo otorgamos. En el caso de reference private, index private, alter private, create mp table, etcétera, etcétera, todo el resto de permisos están otorgados. Pero el que dice grant private, ese está en no. Significa de que no tenemos privilegios de superusuario. Lo podríamos cambiar, desde acá lo podría hacer. Bien, ya vimos que creamos el usuario. Voy a poner de nuevo la instrucción que usamos para crearlo y examinamos las tablas para que vieran el resultado que tenemos. Ahora, si repasamos, ahí tenemos creado el usuario, dice grant all, otórgale todos los permisos sobre la base de datos almacén, sobre todas las tablas, al usuario que se llama user1, que se va a conectar desde el localhost y que la contraseña que va a utilizar va a ser católica. Ahora, si lo dejo así como está, en este momento no funciona. De hecho, yo le puedo decir a otra persona, bueno, en la misma computadora yo le puedo decir, puedo intentar hacer una conexión con este usuario y no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque el comando grant all lo que hace es crear en las tablas el usuario específico, establecer la contraseña, pero así como sucede con los archivos de configuración en el sistema operativo CentOS, los usuarios no queden activos como de manera mágica, sino que debemos hacer que MySQL los reconozca, en otras palabras, que los cargue para que pueda decir que ya son válidos. Entonces, para eso usamos un comando que se llama flush privilege. Se llama flush privilege. Ahí tenemos el comando flush privilege. Ese no debemos de olvidarlo después de haber utilizado el comando grant all. El siguiente paso es hacer uso del comando flush privilege. Si yo hago cambios específicos en la tabla, yo podría, por ejemplo, hacer un update en este momento a la tabla db y cambiar, por ejemplo, el campo que se llama grant privates y ponerle yes. Podría hacer ese cambio. Pero después de haber ejecutado el comando update, no debo de olvidar usar el comando flush privilege, porque ese es el comando que se encarga de habilitar o activar los permisos. Probemos ahora si este usuario funciona. Damos exit. Vamos a salir de la sesión y como lo hicimos al principio, voy a usar el comando MySQL
le voy a poner un "-h" para decirle a cuál host me voy a colocar. Esto que estoy colocando ahorita no es lo que pusimos allá como arroba. Lo estoy haciendo porque estoy conectándome de la máquina local. Pero ese "-h" es el nombre del servidor, que es muy diferente a la IP que yo tengo como local. Luego le ponemos "-u", que en este caso era el usuario ya no es root, sino que ahora se llama user1. Y el "-p" para que me pueda pedir password. Si le damos enter, MySQL está mal escrito. MySQL. Si le damos enter, ahí me está pidiendo nuestra clave o nuestra contraseña maestra. Bueno, si yo intento colocar 1, 2, 3, por ejemplo, verán que me dice acceso denegado para el usuario user1 desde la ubicación que sería localhost, desde ese lugar que me intento conectar. Bien, pongámosle la contraseña correcta. Pongamos católica. Hoy ya le puse católica y ya me permitió entrar, ya me permitió establecer la conexión. Ahora que ya tengo la conexión, puedo, por ejemplo, poner el comando show database. Show database. Hoy tengo problemas con el teclado. Solo me aparecen dos tablas: Information Exchange y Almacén. Y se recuerdan que teníamos la tabla MySQL, teníamos la otra que decía Recursos Humanos, teníamos varias tablas que estaban dentro de la base de datos, que teníamos acceso, pues lógicamente con el usuario root. Pero sin embargo, con este usuario solamente tenemos acceso a esa información. Lo interesante de esto es que yo puedo hacer con este usuario, puedo usar el comando select, puedo poner select asterisco from clientes, por ejemplo. Bueno, de hecho ahorita nos va a dar error porque no hemos puesto el comando use. Vamos a poner use almacén. Use problemas con el teclado. Use almacén. Luego, ahora sí, ya le podemos poner un select asterisco from clientes. Bien, tengo permiso. Yo puedo hacer un comando select. Cambiemos ese permiso solo para probar, para que vean cómo funciona. Me voy a salir. No puedo hacer el cambio desde el usuario que tenemos ahorita, que es el usuario user1, porque no tiene privilegios para hacer cambios de ese tipo. El user1 no puede crear usuarios, no puede otorgar permisos. Por el momento, lo único que lo puede hacer es el usuario root. Entonces nos salimos. Vamos a ponerle "-u root "-p" y la contraseña maestra. Ya estamos acá. Entonces vamos a ponerle use MySQL y se recuerdan que el permiso estaba en la base de datos DB. Entonces vamos a poner select asterisco from DB diagonal G mayúscula. Bien, como lo que quiero hacer ahorita es quitarle el privilegio del select private, entonces voy a usar un comando update. Podría usar el comando grant all, pero se imaginan estar colocándole grant all, insert, update, delete y todos los permisos que ahí aparecen. Mejor lo hacemos directamente en la tabla, que es otra manera de cambiar los permisos. Entonces le voy a poner un update y le voy a poner que actualice la tabla que se llama db. Le voy a poner un set. En este caso, el campo que voy a actualizar se llama select-private. Va a ser igual a no, porque se lo vamos a denegar. Aquí no debemos de olvidar, eso sí es importante, poner el update, poner el where. En el caso que no lo pongamos, vamos a tener problemas porque se otorgaríamos o quitaríamos el permiso de select a todos los registros que tenga la tabla DB, que probablemente sean muchos usuarios, así que debemos de tener en cuenta eso. Lo voy a poner ahorita user igual user1.
que es el que acabamos de crear actualmente. Le damos Enter. Si lo dejo así como está, no funcionaría. ¿Qué necesito? Necesito utilizar el comando flush privilege. ¿Okay? Es necesario poner el comando flush privilege para que esos tengan efecto. Salgámonos ahora con el usuario roots e intentemos ahora entrar con user 1. Pongo católica y vamos a hacer el mismo ejercicio. Le voy a poner, aquí creo que tengo el show database. Use almacén. Vamos a poner el show database. Aquí está el show database. Tenemos las mismas bases de datos, information is same y almacén. Y usemos el comando select que teníamos acá, que era el select asterisco from clientes. Le damos enter y bingo. Dice select command the name to user 1 @localhost for table clientes, que es lo que acabamos de hacer. Le acabamos de denegar el servicio de seleccionar registros a la tabla, bueno, a la base de datos, de hecho, clientes, a la base de datos, perdón, almacén para este usuario, porque de hecho, ahorita lo hicimos sobre clientes, pero ¿qué pasa si lo hacemos sobre facturas? Vean, no tengo permisos para poner un select en ninguna de las tablas que tiene la base de datos almacén. Entonces, esa es la primera parte que acabamos de ver con lo que corresponde a permisos. Vamos a dejar este video hasta acá para que ustedes puedan practicar todo lo que les he mencionado en su computadora. Y en la próxima sesión vamos a seguir hablando de permisos. Quiero que pasemos ya a un segundo nivel y empecemos a otorgar permisos ya un poco más complejos y escalados. Ahorita lo hicimos nada más con un permiso, usamos un all como ejemplo, pero quiero que otorguemos permisos específicos a tablas específicas para que vean cómo funciona. Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, y lo más importante, quiero que aprendamos a establecer permisos para conexiones de acceso remoto de usuarios que se van a conectar desde otra computadora que no es la nuestra. Y principalmente en ese caso también poder establecer algunas cosas importantes como permisos importantes, que lo vamos a hacer desde la parte de CentOS, que eso lo vamos a ver más adelante. Así que por el momento traten de practicar esta parte y yo más adelante les dejo ya la guía práctica para poder resolver estos problemas. Espero que se encuentren bien y nos veremos en el próximo video. Algo importante, algo que se me olvidaba mencionarles, con respecto a cualquier duda que tengan, pueden hacerlo directamente a mi correo electrónico. Pueden escribirme a wilfredo.chacon@catolica.edu.cb, y en el momento que yo vea la pregunta o la inquietud que ustedes tengan, pues trato de resolverla. Y si no, pues si se les hace más fácil, pueden escribir algún comentario abajo de este video. Acuérdense que esto está publicado en mi canal. Entonces pueden escribir cualquier comentario y de igual manera yo se los voy a contestar. O la manera que se les haga más fácil. Estuvimos probando el colocar un foro de discusiones dentro de la plataforma, pero a veces se hace un poco más complicado ir a revisar cada una de las respuestas. Mejor usemos canales más directos. Uno es el correo electrónico, que ese me notifica, tengo notificaciones en el teléfono, y el otro pues es los mismos comentarios que tiene este canal. Cualquiera de los dos sería posible. Bueno, sin más que decir, nos veremos en la próxima. Saludos.